um senhor carpinteiro. Um senhor quê? Carpinteiro. Depois de muitos anos de trabalho construindo casas, ele decidiu acercar-se a seu jefe, a seu patrão, e le dijo a seu patrão: eu me quero retirar, já não quero mais trabalhar. O sueldo que sim me pagas me vai fazer muita falta, pero eu quero agora viver com minha família, eu me vou retirar. E o jefe deste carpinteiro le dijo assim: mira, es que eres o melhor carpinteiro que tenho, eu te pido por favor que me construya uma última casa, por favor, uma última casa. E este carpinteiro disse: ah, está bem, a última. E ele começou a construir a última casa, pero ele já não estava mais ali como trabalhava antes, porque antes ele se esmerava, ele fazia o melhor, todas as casas que ele hizo da melhor maneira. Desta vez ele já se sentia mais pressionado, obrigado, já estava como que cansado, isso de qualquer maneira. E no dia de entregar a casa, o serviço a seu patrão se acercou a ele com a chave da casa e lhe disse: tem, é tuya, esta casa é para ti e para tu família, por todos os anos que trabalhou para mim. E nesse momento seu mundo se lhe foi, porque ele pensou: se eu supiera que esta casa seria para mim, eu hubiera hecho melhor. Que é o que aprendemos com esta história? De que lo bueno es enemigo de lo mejor. Repita conmigo: lo bueno es enemigo de lo mejor. Está em pantalla. O que significa, pastor? Não entendo. Significa o seguinte: que quando você se conforma com lo bueno, você renuncia a lo mejor, você sacrifica lo mejor. Pero quando você renuncia a lo bueno, é porque você vai por lo mejor. Não tem como ter os dois, ou lo bueno ou lo mejor. Infelizmente a maioria se contenta, se satisfaz com quê? Com lo bueno, com um bom sueldo, com uma boa vida, com uma boa conduta, solamente com lo bueno. Pero el patrón de Dios, el patrón de Dios, el parámetro de Dios es dar a su pueblo que lo mejor. Dios no hace nada bueno, lo que ele hace ¿qué? Lo mejor. Ellos dos chocan, ellos dos pelean entre sí, y Dios le trajo aquí a este lugar, puso ahí usted delante de mí para escuchar esto. Es Dios quien le quiere decir esto. Dios quiere que usted sepa que Él no quiere dar a usted una vida buena, Él le quiere dar la mejor vida que usted pueda tener. Amém, gente? Ele quer que você seja um melhor padre, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor hijo. Ele quer que você seja um melhor profissionista. Ele quer sim que você tenha um sueldo melhor. Então, lo bueno é inimigo. Eu não vim aqui hoje para fazer um bom serviço, um bom serviço, dice, não? Não, eu vim aqui para dar o melhor. Assim como Deus, mire usted que coisa interessante, de que Deus, quando Ele foi a sacrificar na cruz a seu Hijo, por que Ele não pôs já um ángel, um arcángel, um serafim? Por quê? Porque Deus não quis dar algo bueno, Ele quis dar ¿qué? Lo mejor que tinha, su único Hijo. Amou Deus ao mundo com amor tão grande que deu a su único Hijo. Ele não agarrou algo que seria bueno, Ele agarrou lo mejor. Lo que Deus hace, Ele hace ¿qué? Lo mejor. Então Deus quer que você tenha uma vida melhor. Pero se você se contenta, se você está conforme com lo bueno, infelizmente você vai estar confinado a uma vida buena. Pero Deus tem para você lo melhor. Quem quer lo melhor? Você que está satisfeito com lo bueno, pode irse. Puede irse. La reunión ahora es solo para quien quiere ¿qué? Es para quien está dispuesto a sacrificar ¿qué? Lo bueno. Sacrificar lo bueno. Yo voy a dejar lo bueno para tener ¿qué? Lo mejor. ¿Quién comprendió? Es el carpintero. Se ele supiera que era algo para ele que ele estava construindo, ele hubiera hecho ¿qué? Lo mejor. Aí mira que coisa interessante. Como você vai sair adelante, ganhar mais clientes, prosperar? Qual é o modelo de Deus, a orientação de Deus para que a você le vaya bem en esta vida? Colossenses capítulo 3, versículo 23. ¿Tiene la Biblia usted? Ahí está en su Biblia. Colossenses 3, 23. Está escrito: quando hagan qualquer ¿qué? Qualquer trabalho, háganlo de todo corazón,
como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. La primera cosa a la que Dios nos orienta: todas las cosas que vayamos a hacer en esta vida, cualquier trabajo que vayamos a hacer, no lo hagamos de cualquier manera, a la ligera. ¿Cómo se dice aquí? A la ligera, ¿no? De hacer por hacer. Hacer por hacer. Él dijo todo. Mira, gente, la Biblia es muy específica. Todo lo que ustedes vayan a hacer, cualquier trabajo, pintura, mecánica, cocina, aseo, trabajar en la casa con los quehaceres, hacer un favor para una persona, cualquier cosa la que usted vaya a hacer, hágalo como lo mejor. De todo corazón significa lo mejor, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Porque es posible que usted sea este carpintero que hasta consigue construir una casa, pero usted no está dando ¿qué? Lo mejor. Aí usted pergunta: pastor, ¿por qué el diablo me ataca tanto? ¿Por qué, señora? No me llegan clientes. ¿Será que no le llegan clientes porque el diablo le ataca o porque usted no da lo mejor? Porque es muy fácil echar la culpa al diablo, ¿o no es verdad? Ay, pastor, un ejemplo: yo no consigo, no sé por qué no me ascienden en mi trabajo. Otros llegan y me pasan. Usted conoce la historia de aquellas dos personas. Un hombre que se fue a quejar, es una historia del mundo ahí afuera, que un hombre se fue a quejar con su patrón: ¿cómo puedes que tú hayas contratado a este hombre? Yo estoy aquí há 10 años trabajando y él viene para ganar más que yo. Ya le das a él mi cargo, ¿se dice cargo? El puesto que era para mí, tú le das a él. Y yo estoy aquí há 10 años. Y él empezó a quejarse con su patrón porque ele contratou una persona que apenas había llegado ganando más y trabajando mejor, ganando un puesto mejor. Entonces su patrón, antes de contestar, le dijo así: mira, ya te voy a dar la respuesta, pero primero tome asiento, ya te doy la respuesta del por qué. Y yo voy a tener aquí una reunión con unos otros empresarios y yo necesito hacer aquí un desayuno, pero yo quiero cócteles en este desayuno, yo quiero frutas en ese desayuno. Antes de que te dé la respuesta, hazme un favor, vaya a la central de abasto, investiga para mí cuánto sería para 200 personas un desayuno con cócteles y qué frutas y precios, y me trae, por favor. Él fue y regresó en 10 minutos. Y el patrón: ya regresó. Él: sí. ¿Y qué tal? Le dijo: mira, ellos hacen para 200 personas y va a costar con plátanos, y va a tener piña por tantos 1000 pesos. Él dijo: pero había otras frutas. Él: yo no vi. ¿Y en cuánto tiempo ellos entregan? Yo no pregunté. Pero ¿existe alguna manera de negociar? Yo también no pregunté. Ahí él dijo así: está bien, sienta aquí por favor. Él se sentó y llamó al empleado nuevo. Y el empleado nuevo llegó y dijo: sí, señor, ¿qué pasa? Yo voy a hacer aquí un desayuno para 200 personas, necesito de una cotización. Él se fue y regresó como en media hora. Y regresó y dijo así: patrón, tiene de plátanos y piña, pero también tiene de mamey. Ellos pueden, además de coqueteles, poner algunas bebidas y aguas. Además, yo ya vi cuánto cuestan para venir más personas para servir. Ellos van a negociar, nos van a dar un descuento por ser mayoreo. Y empezó a darle varias informaciones. Y después él dijo así: muchas gracias, yo voy a ver, después te digo. Ahí ele mirou a su empleado que rumbrou e dijo assim: ¿de qué me decías mismo? Y el empleado: de nada, nada, no. ¿Se me hace entender? Porque ele se quejava de que não havia sido ascendido, pero ele que não dava lo mejor. Trabajaba, pero lo hacía como? De cualquier manera. Entonces, cualquier cosa la que usted vaya a hacer, de mala gana, exactamente, de mala gana, usted cualquier cosa la que vaya a hacer, isso aqui não é uma conferência motivacional, isso aqui não é uma palavra motivacional, é a palavra de Deus que diz: lo que ustedes vayan a hacer, hagan que lo mejor. E de que maneira eu posso fazer lo mejor, pastor? Pensando que lo que usted está haciendo não é para los hombres. Quem está viendo? Deus. Então eu vou fazer algo para alguém, eu vou fazer lo mejor, aunque los demás não hagam lo mejor para mim, eu vou fazer lo mejor para los demás, porque não estou haciendo para agradar a ellos, estou haciendo para agradar a quem? Por eso la Biblia dice, sigue aquel versículo siguiente, versículo 24, dice así: recuerden que ustedes van a recibir la recompensa de ¿quién? Del Señor, que Dios le prometió a su pueblo. Entonces usted le va a dar lo mejor a su pareja, usted va a servir de la mejor manera a su familia, usted va a servir de la mejor manera a las personas, y su recompensa no va a venir de ellas no le van a alabar, ellas no le van a dar elogios, ellas no le van a reconocer, pero Dios, que a todo puede ver, Él le está viendo y Él le va a recompensar, Él le va a bendecir. No se preocupe en querer el reconocimiento de las personas, se preocupe en agradar a ¿quién?
Porque hay personas que son así: o te agrada así, o te agrada al diablo, o te agrada a Dios. Si usted quiere agradar a las demás personas, al diablo, a sí mismo, usted va a desagradar a ¿quién? A Dios. Se preocupe en agradar a Dios. Haga lo mejor. No importa con lo que usted trabaja, lo que a usted se dedica, haga lo mejor. Dê lo mejor de sí. Lo que hace diferencia entre un peluquero y otro peluquero es que uno da lo mejor, el otro no. La comida son los mismos ingredientes, pero es increíble que usted le pone en manos de una persona los mismos ingredientes y sabe diferente, ¿sí o no? Porque uno sabe dar lo mejor de sí. Lo hace de todo corazón. La recompensa viene de ¿quién? Entonces, cuando usted no sea este tipo de persona, de que usted hace las cosas dependiendo de quién sea. Dependiendo de quién sea, usted hace de una manera. Todo lo que usted haga como si fuera para ¿quién? Para Dios. Y sepa que Dios sí está viendo y Dios le va a recompensar. Cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de ¿quiénes? De reyes. Está en la Biblia, gente. Cuando usted vea que alguien es una persona que se esmera, que le echa ganas, que da lo mejor de sí, esta persona nunca va a estar con los de baja condición. Ella siempre va a estar en medio de personas importantes. Ella va a estar en medio de los grandes. Ella va a servir a los grandes. Yo estaba hoy en la mañana entrevistando al testimonio del señor Javier, y usted ve que hoy él cierra contratos grandes de 13 millones. ¿Por qué? Porque cuando usted hace lo mejor, no tiene como usted quedar escondido. Usted va a ser visto. Cuando usted hace lo mejor, no tiene brujería que le detiene, gente. No tiene envidia que le pueda detener. No tiene COVID que le pueda detener. No tiene persecución que le pueda detener. Si usted da lo mejor, usted es como José. José en la cárcel dio lo mejor de sí. Y en la cárcel, él se volvió jefe de la cárcel. Le puso en el palacio, jefe del palacio. No importa el lugar en donde uno está. Si usted da lo mejor, si usted se esmera, si usted le echa ganas, si usted hace sabiendo que Dios le está viendo, usted puede estar seguro que Dios le va a recompensar. Usted va a prosperar. Amén, gente. De eso no se trata de querer una oración o una limpia espiritual. De eso se trata de usted cambiar aquí el chip en su cabeza, girar la llave aquí en su cabeza. Porque a veces usted está aquí queriendo que Dios le cambie la vida, pero usted no hace su parte como debería de hacer. Usted no ha trabajado como debería de trabajar. Usted no ha dado lo mejor como debería de dar. Y usted se está engañando a sí mismo, esperando un resultado de algo que usted no está sembrando. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Usted puede estar seguro, aquele que gana más es porque ele hace mejor, ele trabaja más. Aquele que tiene una vida mejor es porque ele tiene actitudes mejores. Es un mejor ser humano. Y Dios quiere que usted sea mejor persona. Dios quiere que usted sea una mejor mamá, un mejor papá, de manera que eso se cumpla, que usted no se conforme con lo bueno. Ahora, una cosa muy interesante, muy importante es el siguiente, que muchas personas piensan: pero pastor, yo hago siempre lo mejor, yo doy mi máximo. A veces lo que es mejor para usted no es mejor para los demás ni para Dios. Porque a veces usted dice: ay, pastor, yo hago mi máximo, entonces ¿por qué no tengo el resultado? Porque ante sus ojos es su mejor, pero si fuera de verdad lo mejor, hubiera un resultado. Yo voy a dar un ejemplo. Cuando Dios le pidió a Gedeón el toro, era porque el toro simbolizaba ¿qué? Lo mejor. El toro simbolizaba ¿qué? Lo mejor. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Gedeón vio a aquele hombre que parecía un ángel, y el ángel que parecía un hombre, y él quería saber si era ángel o hombre, profeta o ángel, ¿qué fue lo que Gedeón agarró? ¿Qué fue lo que Gedeón quiso dar en su pobreza y en su miseria? Un cabrito com harina e um caldo. Não foi assim? Para Gedeón, aquele cabrito, aquele caldo e aquela harina era que? Era su mejor. Era lo bueno. Foi aceptado por Deus, pero não era lo mejor. Porque, não sei se você vai entender, pero lo que Deus queria hacer, e isso, aquele cabrito não estava em el mismo nível. Por isso Deus pediu que? El toro. Qual é a diferença entre lo bueno e lo mejor? É a diferença entre lo que puedo e lo que é necessário. La mayoría de las personas solo hacen lo que pueden, pero no hacen lo que es necesario, lo que se debe hacer. Aí você vai entender por que a vezes você não tem a resposta ou o resultado que você deveria de ter. Porque você está aqui dentro solamente fazendo o que você pode. Você vai trabalhar allá afuera e só faz o que pode. Você não consegue romper e ir mais allá
y entender que hay cosas que yo no puedo hacer o no quiero hacer, pero yo voy a hacer porque son necesarias. Sacrificio es esto: hacer lo que no quiero para tener lo que yo quiero. Cuando usted se conforma con lo bueno, usted está rechazando, renunciando ¿qué? Lo mejor. Cuando la Biblia dice que Gedeón sacrificó el toro, entonces Dios se puso en lugar del toro. ¿Me hago entender? Y el Espíritu de Dios entró en ¿quién? En Gedeón. El Espíritu de Dios entró en la señora Angélica. El Espíritu de Dios es lo mejor dentro de mí. Usted sabe que hay personas que están aquí y entienden todo lo que enseñamos, pero cuando sale de aquí, ella no practica ¿qué? Nada. Ella no consigue poner nada en práctica. ¿Sabe por qué? Porque le falta el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo mejor dentro de mí. Y cuando yo tengo lo mejor dentro de mí, todo lo que yo hago lo mejor. Amén, gente. Dios quiere dar a usted lo mejor. Para terminar, la Biblia dice en Juan capítulo 3, usted tiene la Biblia, ¿no? Versículo 34, Juan 3, 34, dice así: porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios no da ¿qué? El Espíritu por medida. El Espíritu de Dios no tiene restricciones, no tiene límites. El poder de Dios en nosotros no es dado el Espíritu Santo por medida. Dios no da un poquito hoy, un poquito mañana, después un poquito. Dios cuando viene sobre alguien, Él viene como todo, de lleno, todo. Por eso que para tener lo mejor de Dios, usted tiene que dar ¿qué? Todo, lo mejor. El Espíritu de Dios no es dado por medida. Usted no puede dar un poquito y después recibir un poquito. No. O usted se entrega 100% y recibe todo de Dios, o entonces va a quedar todo como está. Dios exige que usted entregue todo su corazón, toda su vida, toda su alma, porque Él quiere dar todo para usted. Él quiere ser su todo. Amén, gente. Dios no le trajo aquí a usted para cambiar su vida de medidas. Él quiere hacer una obra completa. Por eso lo bueno es enemigo de lo mejor. Y Dios quiere dar a usted lo mejor. ¿Quién quiere lo mejor de Dios? El Espíritu Santo. ¿Usted quiere? Póngase de pie, por favor.